créditos al autor porque este mensaje en gran parte está basado en un libro del doctor Charles Stanley que se llama así, Éxito a la manera de Dios. Y aprovecho la pausa para decirle a todas esas personas que me dicen siempre, pastor, un libro que yo pueda leer, les recomiendo ese, búsquelo. Éxito a la manera de Dios. No tiene desperdicio, pero ni una sola página. Pues bien, la definición bíblica de éxito es importante para nosotros porque es la referencia. Es el autor de la vida, es el autor de toda la creación, el que define lo que verdaderamente es éxito, y por lo tanto nosotros deberíamos tener eso no solamente como una referencia, sino como una verdad absoluta. Si el Señor dice en su palabra que eso es el éxito, entonces yo debo creer que eso es el éxito. Si la persona que me creó, que creó el universo y sustenta la vida, define el éxito, entonces eso debería ser lo que para mí también significa el éxito. Y la Biblia también es muy clara en todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos definir como éxito, pero realmente no lo son. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulas o por los títulos que posees, sino, escúchame bien, el verdadero éxito es llegar a ser la persona que Dios diseñó que fueras y cumplir el propósito con el que te creó. Voy a repetirlo. El verdadero éxito es llegar a ser la persona que Dios diseñó que fueras y cumplir el propósito con el que Él te creó. Esto cambia radicalmente cualquier concepto, cualquier acercamiento que nosotros tengamos a esa palabra. Porque nosotros nos imaginamos que éxito es, no sé, retirarme joven, estar en un yate, tomándome un cóctel y produciendo mucho dinero, o tener una cantidad de carros, o acumular riquezas, o tener éxito y reconocimiento de las demás personas. Pero éxito, el verdadero éxito, es que tú llegues a ser la persona que Dios quiere que tú seas, que alcances, que te mantengas en el propósito que Él creó, ideó y diseñó para ti. Eso es el éxito. Así nunca logres lo que para este mundo es el estándar de ellos, del éxito. El éxito de este mundo es muy diferente al éxito de Dios. El éxito de este mundo es temporal. ¿Cuántos no conocimos nosotros que tuvieron muchas posesiones, que tuvieron mucho poder, y de la noche a la mañana lo perdieron todo? Esa es una característica del éxito de este mundo. Es temporal, pero también es inestable. No puedes asegurarlo, no puedes de alguna manera reunir suficientes cosas como para decir, esto es mío y nadie me lo va a quitar y no hay forma que yo lo pueda perder. El éxito de este mundo es efímero. Puede venir rápido, pero puede irse aún más rápido. El éxito de este mundo produce insatisfacción y vacío. El éxito de este mundo produce tal insatisfacción que siempre vas a querer más y nunca vas a alcanzar. Es como una carrera para tratar de alcanzar al viento. Nunca lo vas a alcanzar. Es solamente una utopía diseñada en la imaginación de muchas personas, pero no se puede materializar en realidad. Y tú le han preguntado a personas muy poderosas, influyentes en el mundo, que si ellos están satisfechos con lo que tienen, y la respuesta, muchas de las ocasiones, es que realmente no. Nada de lo que poseen puede llenar verdaderamente su alma. ¿Conocen la película En busca de la felicidad? Una hermosa película protagonizada por Will Smith. Esta película está basada en un caso de la vida real. Me llamaba la atención que el hombre que es protagonista de esta película, en una entrevista que le hicieron, le hacían la pregunta, ¿y alcanzaste la felicidad? Y él decía, no,
todavía no le ha alcanzado. Imagínense un hombre, un magnate poderoso, un corredor de bolsa multimillonario y admite que no ha alcanzado la felicidad. Cualquiera puede pensar, ¿qué quedará para uno? Si este hombre no ha alcanzado la felicidad, ¿qué quedará para mí? ¿Será que yo podré alcanzarla? Si este hombre, en teoría, es exitoso para el mundo, no está satisfecho, no está pleno con todo lo que tiene. A veces escuchamos entrevistas o casos de artistas famosos y ellos describen lo vacío, hundidos en la depresión, tratando de con cualquier cosa llenar ese vacío. Miren, y no se trata, ¿verdad?, de que el éxito está relacionado con las condiciones en que naciste, porque muchos pueden decir, no, bueno, si yo hubiese nacido en Noruega, donde todos son millonarios, o en Suiza, donde todos tienen garantizada el éxito. No se trata de eso. Si ustedes supieran que esos países año a año rompen récords en consumos de antidepresivos, ellos mismos. Así que no se trata ni siquiera del contexto en el que naciste. Esa insatisfacción es producida por el éxito que ofrece el mundo, a diferencia del éxito de Dios, que es, en primer lugar, perdurable. El éxito en Dios no puedes perderlo, no pueden robártelo. El éxito que viene de Dios es perdurable. Tú puedes confiar en Él. Y en segundo lugar, trae paz. Trae paz, trae gozo. El éxito, según Dios, trae gozo. Tú te gozas de lo que estás viviendo en Dios, de lo que Él te ha provisto, te trae satisfacción. El éxito, según Dios, no es conformismo al estilo de aquel vago que no le gusta las cosas, alcanzar. No se trata de ese conformismo insano. Es estar conforme de saber que lo que te ha provisto Dios es motivo de gozo para tu vida y es suficiente. Y si es Dios el que te lo ha dado, entonces tu corazón debe estar agradecido. Amén. Así que así es el éxito según Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 8, versículo 36. Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este versículo tan corto y tan sencillo produjo en este que hoy les habla un efecto que derrumbó todos los cimientos de lo que él creía que era el éxito. Estas palabras vinieron en un momento de mi vida, yo recuerdo con claridad todos los eventos que sucedieron. Yo estaba esperando transporte para ir a la universidad, tenía 21 años y estaba estudiando un posgrado. Yo me sentía orgulloso porque en el posgrado que yo estaba estudiando todos se quedaban asombrados que con mi edad ya yo estaba allí estudiando. Y un joven un poco loco a mi concepto de ese momento se me acercó y me dice: ten a Dios presente en todos tus caminos. Y repitió estas palabras: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en ese momento me dio la mano, me saludó y se fue. Pero esas palabras quedaron en mi mente porque yo todavía no encontraba un significado verdadero para todo lo que estas cortas palabras realmente significaban. Recuerdo que esa misma noche yo no podía sacar ese versículo. Fui y busqué una Biblia que había en mi casa y empecé a buscar, a ver. En aquel entonces no habían esos buscadores rápidos que tú buscas el versículo y te aparece. No, empecé a leer y buscar. Yo sabía que estaban los evangelios hasta que lo ubiqué. Acá está. Y al ubicarme en el contexto, yo entendí inmediatamente que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo: Gerardo, estás a punto de desperdiciar tu vida, porque si sigues buscando tu vida, la perderás.
Pero si la pierdes por buscarme a mí, entonces allí la ganarás. Les aseguro que desde ese momento ha sido una tras otra experiencias transformadoras para la persona que soy hoy. Y aunque no ha sido un camino fácil y todo en bajada, les aseguro que Dios me ha acompañado y he visto su amor, su propósito, su sustento en cada una de estas etapas. Me considero que soy una persona exitosa porque le sirvo a Dios. Y chicos, hoy este mensaje es para ustedes. Ustedes tienen muchos planes. Algunos de ustedes quieren ser ingenieros, otros quieren ser doctores. ¿Cuántos quieren ser abogados? No, sí hay. Veterinarios. No sé, algunos tal vez sea el próximo presidente de Venezuela, de generaciones futuras, y enseñe a esta nación el temor de Dios. Yo no sé, y ustedes tienen muchos anhelos, quieren ser empresarios, algunos quieren ser educadores y formar una nueva generación, pero les aseguro algo, nunca tendrán una carrera más digna, un cargo más digno que servirle a Dios. Y ustedes van a ser, y estoy seguro que así es, excelentes profesionales, pero nunca ese título va a estar por encima del título de ser un siervo de Dios. De hecho, el Señor en su palabra nos enseña, cualquiera que quiera hacerse mayor, entonces hágase siervo de todos. Un siervo de Dios es la posición más alta. Yo me considero afortunado, cumplí el propósito de ser pastor, el Señor me llamó. Y no tengo grandes lujos y no vivo con todas mis necesidades cubiertas y resueltas como yo quisiera. Pero como les digo, el Señor me da lo suficiente y tengo la satisfacción de saber que le sirvo a Dios. Yo quisiera servirle a Dios hasta el último día de mis vidas. Es el deseo que tengo en mi corazón y de hecho el autor del libro que les mencioné, él murió ya bien anciano, entrado en años y a semanas de predicar su último sermón, porque también era su anhelo predicar y servirle a Dios hasta el último día de su vida. No hay un propósito más noble que este, servirle a Dios. El éxito cristiano no se mide por la cantidad de personas a las que superas. Este mundo te enseña a que tú tienes que ser el primero, a dejar a todos atrás, a despuntar, a ir siempre adelante a la vanguardia. No, pero el éxito cristiano no se refleja en la cantidad de personas que tú dejas en el camino, sino por la fidelidad con que le sirves al Dios que te creó. Ese es el éxito cristiano. ¿Con cuál fiel eres tú? Con lo que Él te ha dado, con ese llamado que te ha hecho, esa área de servicio en la que tú te desempeñas. Eso es éxito cristiano. Porque el propósito de tu vida, escúchame bien jóvenes, anoten esto. El propósito supremo de tu vida no es hacer de ti un gran nombre. No es que todos recuerden tu nombre. Ese no es el propósito de tu vida, sino hacer el nombre de Dios algo grande en este mundo. Que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es tu propósito. Mientras estés buscando hacer grande tu nombre, pues entiende que ese es un propósito no solamente egoísta, sino que vas a estar perdiendo el tiempo. Así que conociendo lo que significa verdaderamente el éxito, bíblicamente hablando de Dios, vamos a ver cómo se fundamenta ese éxito a la manera de Dios. Y ineludible es que el fundamento de Dios, el fundamento del éxito a la manera de Dios tiene que ser la palabra de Dios. No hay otra forma en donde buscar tú una referencia, un fundamento, algo para establecer tu éxito, sino es en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Josué 1:8. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa allí en Josué 1:8. Dice, escúchenme chicos, que no se aparte de ustedes nunca la palabra de Dios, que esté siempre allí en su mente, dando vueltas, produciendo fruto. Y solamente entonces, escúchame, todo te saldrá bien y es así que el Señor hará prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperar? Ok. Y esto no tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, no. Que Dios quiere hacerte un magnate, un multimillonario porque sí. No, es una consecuencia, es una promesa que está en la palabra. Que no se aparte de ti la palabra, que nunca se aparte de ti, sino que en ella meditas día y noche. Y entonces, esa será la consecuencia. La prosperidad es la que viene a ti. Amén. También me recuerda esto a otro pasaje que está en la Escritura. Ustedes también se lo conocen de memoria. Yo sé que sí, el Salmo 1, que dice bienaventurado el varón. Y aunque empieza diciendo varias características de este varón que es bienaventurado, que no se sentó junto con silla de escarnecedores, ni estuvo en juicio de malos. Pero dijo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, día y de noche. Y después dice, ese varón, ese hombre, esa persona que encontró su delicia en la palabra de Dios será, y después dices, ¿cómo será? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que aunque venga el verano más extremo, ese árbol no se secará y su hoja siempre estará verde allí, ese árbol estará hermoso, dando fruto todo el tiempo, porque él está sembrado junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua es la palabra de Dios alimentándote constantemente y el fruto que das es proporcional a cuánto te alimentes de ella. Mire, un árbol no puede producir fruto por sí mismo, solo necesita los nutrientes y el agua sabemos que es esencial, por eso el salmista utiliza esa comparación. Que nunca, chicos, nunca se aparte de ustedes la palabra de Dios, que siempre esté cerca de ustedes, esté en su mente, que sea lo primero que ustedes busquen en la mañana, que su último pensamiento antes de acostarse en la noche sea un pensamiento de parte de Dios, algo de meditar en su palabra. Y allí ustedes van a experimentar de primera mano lo que es verdaderamente ser personas exitosas. Dice, y todo lo que da y todo lo que hace su mano prospera. Qué hermoso, a mí me gusta esa promesa. Me encanta esa promesa. Y es porque la palabra de Dios moldea tu vida de una manera en que es una causa y es un efecto. Es la causa, es eso, estar conectados de la palabra de Dios, alimentarnos de ella, y el efecto es que irremediablemente todo a nuestro alrededor se alinea, se ajusta. Miren este pensamiento. Un hombre que lee la Biblia para encontrar a Dios, siempre encontrará en la Biblia un mapa de su propia vida. Cuando tú te acercas con un corazón dispuesto a la palabra de Dios, hermano, eso hace un efecto en ti, hace un cambio en ti. Y chicos, necesitamos estar parados en la brecha. Acá hay jovencitos que se están graduando de sexto grado, pasaron a primer año. A ver, ¿dónde están? Levanten la mano esos chicos. Miren, yo de verdad oro por ustedes porque a ustedes les toca ahora hacer frente a una ola de pensamientos, a una ola de ideologías que van a tratar de arroparlos. Pero le doy la gloria porque sé que muchos de ustedes están llenos de la palabra de Dios. Sus raíces están allí bien cimentadas y aunque venga esta ola, ustedes van a estar allí. La única forma de permanecer de pie es estar allí, arraigados a la palabra de Dios. Y se van a encontrar en el camino, bueno, situaciones, personas. Hay una estadística, miren,
la leí en estos días, decía que casi el 70% de los criminales tuvieron su primer contacto de criminalidad en sus años de primaria. Y esto es una realidad. El primer contacto con las drogas lo tuvieron en la primaria, lo tuvieron en esas circunstancias. En esto radica la importancia de que estos chicos crezcan cimentados en la palabra de Dios, con raíces firmes, que sean radicales, es la palabra, para poder hacer frente a toda esta ola que viene contra ellos. Se van a encontrar personas que tratarán de hacerlos tropezar en ese camino, incluso hasta profesores con ideas muy avanzadas y científicas tratando el progresismo como que la bandera oculta detrás de todo esto es el ateísmo, y tratando de arrastrarlos a ustedes con la excusa de abrir sus mentes. Pero como decía un gran pensador, el primer sorbo de ciencia te aleja de Dios, pero al final del vaso está nuevamente Dios esperándote. No hay forma, porque el Señor que todo lo creó, Él habita en todo, Él está presente en todo el universo. Así que es el fundamento, es conocer la voluntad de Dios. El fundamento, o al fundamentarnos en la palabra, es sinónimo a conocer la voluntad de Dios. No puedes tener éxito en el plan de Dios si ignoras cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No puedes encontrar algo que no sabes ni siquiera qué es lo que estás buscando. ¿A alguien le ha pasado? Ayúdame a buscarlo. Ajá, pero ¿qué estás buscando? No sé, pero ayúdame a buscarlo. Bueno, es así de irónico tratar de encontrar el éxito si ignoramos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es un error, chicos. Así que primero encontramos nuestro propósito en Dios y luego es que podemos esforzarnos en su gracia para alcanzarlo. Por eso todo esto está dirigido a jóvenes. Estas instrucciones estaban escritas porque Josué, cuando toma el llamado de parte de Dios, era un joven. Y todos estaban acostumbrados a seguir a Moisés, que era el gran líder, el que los sacó de Egipto, que abrió el mar Rojo. Pero fue a Josué el que le tocó hacer frente a todos los enemigos. Y bueno, le invito a usted a que lea allí los libros para que se dé cuenta por qué Dios le tuvo que decir a Josué que él tenía que esforzarse y ser valiente, no temer. Y la clave estaba en esto, en que meditara de día y de noche en todo lo que estaba allí escrito. Hay principios que son claves para alcanzar el éxito a la manera de Dios. Yo voy a hablar solamente de 3 en esta mañana. Y rápidamente, el primero es que tienes que alinear tus propósitos con el propósito de Dios. Antes de preguntarte qué haré, qué estudiaré, qué seré, tú deberías preguntarte cómo esto encaja con los planes que Dios tiene para mi vida. Y miren, yo en mis tiempos de juventud, aunque ya yo sabía cuál era mi profesión, qué era lo que iba a estudiar, de qué me iba a graduar, cuando me tocó tomar esa decisión de entender que Dios tenía un propósito para mí y un llamado, pues inmediatamente yo me hacía la pregunta y me salían ofertas. Ustedes tenían que ver lo tentadoras que eran esas ofertas, pero yo me hacía la pregunta, ya va, ¿cómo encaja esto en el propósito que Dios tiene para mi vida, en el llamado que me ha hecho? Inmediatamente la respuesta era obvia y descartaba todas estas trampas. Y créanme, eran sueldos muy provocativos, tentadores, oportunidades. Miren, no exagero en decir que me llegaban por lo menos una vez al mes ofertas con pasaje, ofertas ya con visado para países con sueldos, pero yo tenía claro cuál era mi propósito, cuál era mi llamado, y sabía que todas esas cosas eran simples distracciones que me iban a apartar de mi verdadero llamado.
van a venir distracciones. Por eso lo importante es estar cimentados en la palabra. Así que no trates de alinear a Dios para que Él se adapte a lo que tú quieres, a tus sueños y a tus anhelos. No, no es así. Dios es Él, el Rey es Él. Alinea tus propósitos, tus metas, tus sueños a la voluntad que Él tiene para tu vida. De solo así tendrás un verdadero éxito. No hay otra forma de llegar. Dice Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenlo a Él en primer lugar. Haz de Él tu deleite, ponlo en el primer lugar y Él acomodará las cosas. Yo sé que ustedes tienen muchas incertidumbres. Miren, por mucho tiempo acá la pregunta de los jóvenes era, ¿para qué país me voy? ¿Y por dónde me voy? ¿Y cómo apostillo? ¿Y quién me recibe? Esa era la pregunta que tenía. Pero chicos, a muchos les dije, mira, no importa en qué lugar del mundo te vayas. Si estás fuera del propósito de Dios, pues nunca vas a alcanzar nada. Al contrario, si estás en el centro del propósito de Dios, si te mantienes en su propósito, estés en el país que estés, el Señor te seguirá sosteniendo, el Señor te seguirá bendiciendo. Porque no es que el Dios de Venezuela sea un Dios diferente al Dios de Perú, al Dios de Estados Unidos. Es el mismo Dios. El Dios que te va a prosperar allá es el mismo Dios que te va a prosperar acá. Entonces no depende. Él no tiene una economía limitada. Dios no se despierta revisando para ver en el Instagram en cuánto amaneció el dólar. Créanme que no. Él es dueño del oro, de la plata, del mundo, del universo y todo en cuanto a Él hay. Así que Él no tiene ninguna de esas limitaciones. Alinea tus metas, tus sueños, tus anhelos con los propósitos de Dios. La voluntad de Dios no es algo a lo que nos sometemos como con resignación. Bueno, está bien, me resigno. Cuando lo haces, cuando tú lo reconoces, entiendes que es el lugar más seguro, más pleno en el que un ser humano puede estar. Cualquiera que diga, estoy en el centro de la voluntad de Dios, tiene un peso que se le va. Tiene una paz, disfruta de un gozo sobrenatural de saber que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Saber que está en el sitio en el que Dios quiere que Él esté. Todo lo contrario. Puedes estar haciendo mucho dinero, pero saber que está fuera de la voluntad de Dios, eso sí produce una ansiedad, un peso y algo indescriptible para cualquier persona. Así que el éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, en el medio allí, sin apartarse. Y para esto es necesario lo segundo, la fe y la obediencia. No hay forma de avanzar en esto. Todos los hombres que se acercaron a Dios tuvieron que demostrar fe y obediencia. La fe porque en ocasiones ese llamado de parte de Dios implicaba tal vez no el mejor escenario. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A un lugar que yo te mostraré. Y él estaba bien cómodo, con muchos bienes, con muchas riquezas en el lugar en donde estaba. Pero él salió y obedeció. Caminó en fe. La fe y la obediencia, en muchas ocasiones en la Biblia tú no puedes trazar qué es fe y qué es obediencia, porque están ligadas. La fe es obedecer a lo que Dios está diciendo. Y muchos dicen, ay, pero si le sirvo a Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Eso es falta de fe. Y Dios no premia la falta de fe. Todo lo contrario, dice el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyéndole, en primer lugar, que Él es Dios, que Él existe y que galardona, que premia a aquellos que se acercan a Él. Así que de eso se trata. La fe no es dar un salto en la oscuridad, sino es dar un paso de obediencia en la luz de la palabra de Dios. No es un salto al vacío.
es dejarte caer en los brazos de un Dios que es todopoderoso. Es descansar en su voluntad, descansar en su poder, descansar en su sabiduría. A ver, ¿cuántos acá son más sabios que Dios? Cierto que a veces parece que quisiéramos decirle a Dios, Señor, yo soy más sabio que tú, yo sé lo que me conviene. Señor, ¿por qué tú no haces esto en mi vida y arreglas esto por acá y permites? Hermanos, esto es tan necio, es como decirle a un cirujano en plena operación cómo te va a operar. A menos que tú seas no sé, un cirujano con mucha experiencia. Pero esto es tan necio como decirle, no me cortes por allí, chico, que se va a ver fea esa cicatriz. Si Dios está operando, confía en Él, Él tiene el control. Estás en las mejores manos, chicos. Recuerden esto siempre. De eso se trata, fe y obediencia. ¿De qué se trata la vida cristiana? Bueno, fe y obediencia. Creer, inmediatamente obedecer. Miren, hay una lucha tremenda de muchas personas que se acercan al Señor y quieren caminar en su propósito, pero se niegan a dar el paso de obedecer. Yo lo veo, y un ejemplo muy gráfico con el tema del bautismo. Si ya creíste en Dios, si ya creíste en su palabra, si crees, ¿por qué no terminas de obedecer lo que dice la palabra y te bautizas y le dices, Señor, ya no vivo para el mundo, ahora vivo para ti? Muchas personas en ese paso entre creer y obedecer, miren, pasa mucho tiempo, incluso décadas, hasta que por allá le dicen, sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Pero si ya creíste, obedece. Obedece, es un paso de obediencia. Hebreos 11:1. ¿Cuántos se lo saben de memoria? A ver, alguien que lo diga. Es pues la fe y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, una convicción. Creen que cuando estás depositando tu vida en el Señor, estás en las mejores manos. El Señor no te va a hacer un truco de mal gusto, no te va a hacer una broma. Confía en Él. Es como dejarte caer en los brazos de alguien que sabes que tiene el poder para sujetarte. De eso se trata. Fe, chicos, fe y obediencia. Los peores quebrantamientos vienen cuando desobedecemos a Dios, cuando endurecemos nuestro corazón, nos negamos a obedecer y creemos que nosotros podemos buscar un atajo, una alternativa. Los peores fracasos, los peores quebrantamientos vienen cuando eso ocurre. Obedecer a Dios cuando no entendemos sus razones es la prueba más clara de que confiamos en su voluntad. En ocasiones no entenderemos muchas cosas, pero en ese momento es que es probada nuestra fe y es allí donde tenemos que obedecer. En tercer lugar, entender que el fracaso forma parte del camino. Los tropiezos y los errores en el camino no son el fin. Muchas veces, por no decir siempre, estos van a ser consecuencias de que en algún punto nosotros desobedecimos. Nuestra desobediencia nos lleva al quebrantamiento, nos lleva a tropezar, a cometer errores en el camino. Pero aún así Dios es tan fiel que a pesar de nuestros propios errores, Él se mantiene fiel a su propósito original. Y su voluntad es tan buena que aún preveyendo esos errores, esos tropiezos, esas caídas, Él nos levanta y nos vuelve a llevar a su redil, a llevar al camino. Dice Proverbios 24:16, y este versículo también me gusta mucho. Dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y hermanos, yo soy también la prueba viviente porque creo que he caído más de 7 veces, créanme. Pero el Señor, con su amor, me ha levantado. Y es que cuando tú haces el camino de la senda de Dios, ese deleite tuyo, pues eso ocurre en tu vida. El Señor obra de esa manera que aún lo que tú crees que son tus fracasos,
termina el Señor transformándolos para que esa experiencia sea de valor para tu vida. El más grande de los fracasos puede llevarte también a tener que reconocer que ya no tienes fuerzas y rendirte a Dios. Ese es el momento en que comenzó tu éxito. Cuando reconoces que ya no puedes hacer más nada, que no tienes fuerzas, que no tienes ya ni ideas qué hacer, pero vienes delante de Dios y le dices, Señor, solo me queda rendirme a ti. Pues ese puede ser el momento para que comience tu éxito. Cuando estás de rodillas delante de Él, reconociendo tu incapacidad, entonces es el momento cuando tú puedes verdaderamente comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de servirle a Dios, no solamente estamos hablando de, bueno, de venir a la iglesia, de limpiarla de vez en cuando, de pintar, cuidar los carros allá afuera. Esa es una parte del servicio, es una parte importante. Pero servirle a Dios se trata de ese compromiso real que tenemos nosotros con nuestros hermanos. Miren, no hay nada más hermoso que enseñar, por lo menos yo como pastor lo he experimentado, recibir una persona que se acerca al Señor y ayudarlo a caminar, ver cómo empieza sus luchas con el pecado y cómo comienza a dar pasos en fe, cómo comienza a crecer, su vida cambia, ver cómo es transformado él, los que están a su alrededor, ver cómo florece y es prosperado. No hay nada más hermoso que ver, que acompañar, y eso es una de las cosas más bonitas de ser pastor, acompañar a personas en ese proceso. Y le digo, lo he experimentado desde tener acá hasta a personas que llegan verdaderamente con la vida hecha a pedazos y saber que de alguna manera tú fuiste el instrumento que Dios utilizó, llena de un gozo indescriptible. En realidad es algo que yo no puedo con palabras describir cómo se siente. Solamente el que lo ha experimentado sabe de lo que estoy hablando. Pero saber que tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para transformar una vida es algo indescriptible, no tiene ningún tipo de comparación. Es la satisfacción más grande que podemos por lo menos sentir de este lado de la eternidad. Saber que el Señor te utilizó. ¿Cuántos han experimentado alguna vez el ser usados por Dios? Y dígame cómo se siente usted al ser utilizado por Dios. Eso que tú sientes es la confirmación de que estás haciendo aquello para lo que fuiste creado. El Señor te creó para eso y cuando tú lo haces, entonces estás funcionando como deberías. Es como una llave que fue diseñada para una cerradura. Cuando esa llave se utiliza en cualquier otra cerradura no va a funcionar, pero cuando se utiliza en la correcta, tú ves cómo fácilmente abre. Bueno, tú fuiste diseñado para honrar, para que tu vida entera sea un instrumento que adore al Señor. Cuando tú le sirves a Él, estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado. No hay propósito más grande. Puedes vivir una vida de 1000 años y fuera de Dios no vas a encontrar satisfacción plena nunca. Siempre va a ser un tratar de correr, tratar de alcanzar algo. Pero cuando llegas a conocer verdaderamente tu propósito en Él y puedes experimentar esto, la sensación es indescriptible. Puede incluso que hasta tus fuerzas físicas estén mermadas. Créanme, después de un retiro como los que hacemos nosotros, yo digo, a mí me recogen con palita los lunes, pero con una satisfacción indescriptible, inimaginable, de saber que fuimos usados por Dios para transformar a otras personas. De eso se trata el servicio cristiano. Cada vez que tú puedes a tu hermano ayudarlo en algo, aclararle, tomarlo de la mano, caminar, orar por él, ver cómo Dios transforma su vida, eso es indescriptible. Ese es el propósito. Así que chicos, no caigan en la trampa de las metas equivocadas. No caigan nunca en la trampa de tener metas equivocadas. Posesiones materiales, miren, eso no garantiza nada.
no garantiza la felicidad, no garantiza la aprobación de Dios. Muchos pueden pensar, no, yo debo estar en el centro de la voluntad de Dios porque mira, tengo muchas posesiones. Me recuerda a ese pasaje en las Escrituras donde un hombre dijo, bueno, ya trabajé, ya llené mis graneros, ahora sí. ¿Qué le dijo Dios? Necio, ¿verdad? Una palabra fuertecita, le dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Qué le vas a dar? Lo que acumulaste en los graneros, eso no te sirve de nada. Así que cada uno de nosotros debe pensar, ¿qué ganaré yo si pierdo mi alma? Eso mismo, nada, nada. Las trampas y las metas equivocadas es algo que nosotros como pastores los vemos generación tras generación. Ver cómo a veces pasa, chicos, con un fuego de parte de Dios, con un impulso, un empuje, pero que de repente enfocan y ponen su mirada en metas que son en realidad trampas y ver cómo eso se apaga también es frustrante. Y ver la vida de esas personas finalmente, en muchos de los casos, destruida, es algo que también, bueno, rompe nuestro corazón. Cuando vivimos solamente para la aprobación humana, para buscar a complacer gente, que finalmente esa gente no tiene ningún tipo de temor de Dios. Eso es una trampa. Tratar también de creer que no necesitas a Dios para triunfar en tu vida es como la antesala a la caída. Eso se llama autosuficiencia. Yo puedo lograrlo. Por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mis capacidades. Ese es el primer paso. Después lo que viene es el quebrantamiento. El dinero y las posesiones son buenos siervos, pero son pésimos amos. Si pones tu corazón en ellos, destruirán tu alma. El dinero y las posesiones, pues sí, son medios que nosotros utilizamos, pero ellos deberían servirnos a nosotros, no nosotros a ellos. Cuando tú empiezas a servirle a los bienes y a las posesiones, ¿cómo terminas? Pues enfermo, ansioso, destruido, y eso afecta a las personas que están a tu alrededor. Y yo sé que el servicio es especial hoy para estos chicos, pero también aprovecho de hablar a los padres. Nosotros los padres generalmente estamos en una disyuntiva. Bueno, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos y mi familia, pero eso va a hacer que produzca menos y entonces voy a poder cubrir menos cosas. Pero entonces si me dedico a tratar de proveer y a tratar de cumplir, voy a pasar menos tiempo con ellos y eso va a causar un vacío en ellos. Y nosotros estamos en esa dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos en dos? ¿Nos clonamos? No, pero es algo con lo que tú vas a tener que... Es una tensión, no es un problema que vas a resolver. Los problemas se resuelven, las tensiones se manejan. Es una tensión que tú tienes que manejar, va a estar siempre presente en tu vida, pero si el anhelo tuyo es agradar a Dios, el Señor dará la salida. Si tú haces la voluntad de Dios, Él dará la salida. Finalmente, chicos, el éxito a la manera de Dios es el resultado de vivir una vida de obediencia, de fe y de meditación en su palabra, y también una búsqueda constante de su voluntad. Cuando pones a Dios en primer lugar, allí la prosperidad espiritual, la paz mental, la plenitud son consecuencias naturales. Y cierro con este versículo, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que no sea tu corazón tratando de correr detrás de los bienes materiales. Que seas tú con tu corazón rendido al Señor. Y créeme, todas estas cosas te serán añadidas en tu vida.